A todo esto, ¿sigue el gobierno pensando que va a avanzar con su agenda legislativa, Carla? Sigue pensando que va a Qué avanzar con su optimistas que son. agenda legislativa, pero lo más curioso de todo esto, y le pusimos de título Leyes for Dummies, es que ustedes saben, las leyes se tienen que trabajar bastante en el Congreso de la Nación, los diputados se reúnen en comisiones para analizarlas, para ver qué mejorar, para ver si está bien lo que se mandó, lo que se está discutiendo, lo que no, y uno en general se imagina que hay un montón de equipos craneando un montón de cosas, pensando, analizando hasta el último punto, pero también tenemos que pensar que hay algunos a los que evidentemente les dan mucha fiaca. ¿Qué tenemos nosotros acá? Tenemos un informe, ¿sí? que en realidad es un resumen ejecutivo que sale del mismísimo corazón del bloque de La Libertad Avanza, puntualmente de la Secretaría Parlamentaria. A ver, es algo habitual que se hagan informes, resúmenes, explicaciones para los diputados, para las diputadas, los legisladores, sobre cuál es el proyecto de ley que se está discutiendo, ¿sí? Más allá de que después uno lo que espera es que cada uno se aboque de una forma más profunda a ese proyecto de ley, sobre todo si es de un área en la que se especializa, ¿no? Por supuesto, cada diputado tiene un área de especialización y por eso también integran comisiones. Bueno, en este caso, el proyecto de ley que entró, más allá de la ley de glaciares que estamos discutiendo en este momento y que para la semana que viene el gobierno quiere ya tenerla sancionada, es el proyecto de ley de hojarasca, ¿sí? Son un montón de derogaciones que viene planificando Federico Sturzenegger hace bastante tiempo y hasta el momento no había podido avanzar y ahora sí la metió la semana pasada en la Cámara de Diputados, que es por donde va a iniciar. Bueno, desde la Secretaría Parlamentaria de La Libertad Avanza le hicieron un resumen a sus diputados. Es un proyecto de ley muy denso porque deroga más de 60 normativas. El resumen son 11 páginas, nada más, así que imagínense ustedes que no tiene demasiada profundidad. Y tenemos ahí para ir compartiendo algunas cosas con ustedes porque más allá de que es algo habitual, realmente es muy llana la explicación que se hace. Ahí está, ese es el documento, reitero, son 11 páginas, lo estamos viendo, les hacen un resumen ejecutivo y hay algo que me llama mucho la atención de este resumen ejecutivo, que es que repiten varias veces los mismos conceptos como diciéndoles, este es el argumento, chicos. Si no lo entendiste en el primer párrafo, te lo repito en el tercero. Si no lo entendiste en el tercero, quédate tranquilo. Lo vas a volver a encontrar este argumento. ¿Conoce la calaña de diputados con los que trabajan, no? Es como que reconoce el nivel de... Acordate que le habían regalado a todos el reglamento y la Constitución cuando pasaron las elecciones del año pasado. Me pregunto si vino bilingüe en español y en checoslovaco, por ejemplo, ¿no? Bueno, qué momento hermoso. Tremendo. Vamos a ver algunos puntos de este escrito, de este resumen, de esta ley for dummies. Tenemos en la placa 2, a ver qué es lo que nos dice el gobierno nacional o qué les dice a sus diputados. Nuestra Constitución Nacional, que es una profunda raíz liberal y que adoptó el diseño estructural de la Constitución de Estados Unidos, parte de una premisa fundamental que tomamos del constitucionalismo norteamericano. Primero existen los derechos y después existe el gobierno. Hay muchas cosas que están en negrita para que, por si no se dieron cuenta cuál es el concepto fundamental, se lo marcan en negritas. Esto se traduce en una manera práctica de entender el tema regulatorio bajo una cosmovisión como la explicada. La regla es el derecho y la libertad, la excepción es la regulación. Después siguen diciendo, porque reitero, los conceptos son muy repetidos y siempre son muy llanos en esta explicación. Dicen que durante muchísimos años nos acostumbramos a la idea, quédense en esta placa que todavía no paso, a la idea de índole estatista y antiliberal de que las regulaciones son una condición esencial para que existan los derechos, y que eso por supuesto está mal, que este proyecto lo que busca es precisamente invertir el orden de ese razonamiento al que el Estado malo nos acostumbró en los últimos años. Nos cuenta que este proyecto ya tuvo un antecedente que es un proyecto que había enviado el Ejecutivo en octubre del 2024 con otro nombre, ¿sí? Un proyecto que proponía derogar 63 leyes y hacer un montón de modificaciones, un proyecto que no prosperó finalmente en la Cámara de Diputados. Después lo que hacen es armar un punteo de cuáles son los argumentos para cada uno de los artículos. Son pocos los artículos que tiene la ley, porque
yo quiero que entendamos cuál es el concepto fundamental detrás de todo esto. Probablemente los diputados de La Libertad Avanza no lean la ley, ¿sí? Solo van a votar, tanto en comisión como en el recinto, en base a este resumen ejecutivo que no hace más que presentar de una forma muy, muy superficial de qué se trata un proyecto de ley. Vamos a la siguiente placa. En general. En general. Esto sucede, por supuesto, con todos, ¿no? Una vez más, reiteran, nuestra Constitución Nacional, que es de profunda raíz liberal y que adoptó el diseño estructural de la Constitución de Estados Unidos, quieren marcar mucho eso, ¿sí? El diseño de la Constitución de Estados Unidos. Parte de una premisa fundamental que tomamos del constitucionalismo norteamericano, por si no te diste cuenta, en el segundo renglón te lo repito en el tercero, norteamericano. Primero existen los derechos y después existe el gobierno. No armamos la misma placa, chicos. Repiten la misma frase, sí, en la página 1, al principio de la página 1, a la mitad de la página 1, en la página 2. La vamos a encontrar también en la página 3. ¿Por qué? Porque seguramente cuando veamos la discusión en el recinto o en las comisiones, prestenle atención porque seguramente van a decir algo de esto que estamos viendo. Vamos con la siguiente placa porque esta me resulta muy simpática. Porque acá efectivamente les dicen de qué se trata cada artículo, chicos. O sea, es re lindo. En el artículo primero están... Básicamente, para toda esta columna podría resumirse en están empezando a usar ChatGPT en el bloque de libertario de la Cámara de Diputados. Pero es que ni siquiera eso, porque te diría que encima... Es un resumen. Libertarios meets ChatGPT. Es muy básico. Es muy básico. No profundizan absolutamente nada. Y es la versión gratuita. Y repite, debe ser eso, y repite una y otra vez las mismas cosas. ¿Viste? Como cuando vos hacías el trabajo para la facu o para el colegio y que decías, si respondo a esta pregunta con 2 renglones se van a dar cuenta que no sé nada. Y en la respuesta repetías la pregunta solo para ganar espacio y ocupar renglón. Bueno, esto se parece bastante. Y me sorprende profundamente cómo explican la estructura de un proyecto de ley. En el artículo 1 están contenidas todas las derogaciones. Punto 2. En los otros artículos se realizan modificaciones. Punto 3. En el otro artículo se disponen partidas presupuestarias. Punto 4. Y después terminan diciendo... Cuando entra en vigencia la ley, es una cuestión de formas. O sea, básicamente, realmente es como que les están explicando absolutamente todo. Esto es un título, esto es una firma. Y después le dan cada punto por punto los argumentos para cada uno de los segmentos, ¿sí?, de los que se trata esta ley. ¿Por qué se superan normas que ya no quedan obsoletas? ¿Por qué quedarán obsoletas? ¿Por qué afectan a libertades individuales? Respuesta de no más de 2 renglones y medio, literalmente. Y esto me parece que pinta un poco de punta a punta cómo se van a discutir las leyes, cómo se van a discutir puntualmente esta ley. Es una explicación muy llana, muy básica, muy superficial para diputados que evidentemente algo más complejo no lo iban a entender. Y segundo... Probablemente cuando se discuta este proyecto o cualquier otro proyecto de ley se discuta en base a este tipo de manualcitos que no profundizan más que un título.